Buenos días, señoritas y señores. Revisemos este tema de los fármacos que tienen que ver con el tratamiento de la hipertensión arterial. A la hipertensión arterial es un proceso crónico, ciertamente, que muchas veces la gente se confía, ¿no? Como al comienzo no hay mayores manifestaciones, pero sí es un gran problema y a la larga trae prejuicios a la persona, al paciente, que lentamente lo van eliminando. Y de ahí que se considera la hipertensión un asesino silencioso. Ahora, ¿cuándo se cataloga como hipertensión arterial? Hay varias, digamos, asociaciones, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, la patología cardíaca, y que, bueno, más o menos haciendo una especie de consenso, todos mencionan que la presión normal en personas adultas deben estar por debajo de 139 para caso de la sistólica y 189 si quieren, menor a 89 igual en caso de la presión diastólica, ¿no? Ahora, cuando se sube a presiones mayores, sea 140 la sistólica o 90 la diastólica, eso es hipertensión. También se ha clasificado, digamos, el nivel en el cual estaría clasificado un paciente que tiene hipertensión arterial por encima de estos valores. Hay hipertensión estadio 1, estadio 2, y también la definición de crisis hipertensiva en términos de los valores de la presión sistólica y diastólica, básicamente. Pero bueno, digamos, esos serían los criterios que usualmente se manejan, ¿no? Ahora bien, un favor, cierren la puerta, si no, mucha bulla. Cuando se da el tratamiento a la hipertensión arterial, entonces lo que sucede es que mucho de ello tiene que ver con un cambio del estilo de vida que se define, ¿no? Para básicamente evitar los factores de riesgo, los factores que van condicionando el sedentarismo, por ejemplo, en caso de las personas adultas, ¿no? Los alimentos, la obesidad, el alcoholismo o el consumo de alcohol o de cigarro, que van, digamos, condicionando este problema. Entonces, lo primero es corregir eso, no primero, sino hay que corregir necesariamente eso. Y luego, ya dependiendo del caso, se entra con los fármacos antihipertensivos. Ahora, varios de los fármacos antihipertensivos en realidad ya los hemos estado viendo. Claro que nos falta alguno, como los diuréticos. Están aquellos que tienen que ver con la inhibición de la actividad simpática, ya que es la que mantiene la presión arterial, y una actividad aumentada entonces da lugar a, digamos, elevación de la presión arterial. Entonces tenemos los simpaticolíticos, aquellos que tienen acción central, la metildopa, clonidina, guanabenzina, guanfacina, los bloqueadores ganglionares como el trimetafán, los bloqueadores de neuronas adrenérgicas, guanetidina, la reserpina. Estos, sobre todo este grupo, poco se utiliza hoy en día debido a que hay otros fármacos mucho más eficientes en todo caso, y los efectos adversos que se desencadenan de ellos también son amplios, ¿no? Están los antagonistas beta-adrenérgicos como el propranolol, metoprolol, que hemos estado hablando ya bastante de ellos. Están los antagonistas alfa-adrenérgicos como la prazosina, terazosina, doxazosina. Están los antagonistas adrenérgicos mixtos como el abetalol, que también no mucho se utiliza debido a que tiene varios efectos adversos. Y luego está en una lista donde sí estarían los fármacos considerados como de primera elección. Están los bloqueadores de canales de calcio, como el verapamilo, diltiazem, nifedipina, los inhibidores de la ECA, el captopril, el captolol y el enalapril, que vienen a ser los más utilizados hoy en día, pero también están el lisinopril, quinapril, etc. Están los antagonistas de los receptores de angiotensina tipo 1, ¿no?
que bloquean la acción de la angiotensina 2, ¿no? Sí están dos grupos, los derivados metílicos, como el cardesartán, ibersartán, losartán, y los derivados de ácido tienil metilacrílico, como el eprosartán. Y están también acá los vasodilatadores, ¿no? Aquellos fármacos que tienen acción sobre las arterias, ¿no? Y la hidralazina, el midoxidil y el diazóxido, y aquellos que son vasodilatadores tanto de las arterias como de las venas, como el nitroprusiato. Estos, claro, no son utilizados usualmente en la terapia para el tratamiento de la hipertensión arterial, excepto en algunos casos de emergencia o urgencia, como crisis hipertensiva o que puede complicar otros problemas, ¿no? No es tanto para un uso ambulatorio. Una mirada rápida, porque esto después lo vamos a ver. Claro, uno de los primeros grupos a ser utilizados en el tratamiento de la hipertensión están los diuréticos. Y ahí tenemos tres grupos, ¿no? Los tiazidas, los diuréticos de asa y los diuréticos ahorradores de potasio. Las tiazidas en todo caso son los que más se utilizan, si es que se va a utilizar como un fármaco antihipertensivo, ¿no? Sí, se utilizan entonces en la monoterapia. Sí, su indicación como diuréticos está en el tratamiento a largo plazo cuando se administra como un ahorrador de potasio. Su acción es que actúa a nivel del túbulo contorneado distal, bloqueando el cotransporte sodio-cloro. Entonces eso hace que disminuya volumen, y si disminuye volumen de sangre, disminuye la precarga, y eso hace de que disminuya el gasto cardíaco. Disminuye el gasto cardíaco, entonces la presión arterial disminuye, ¿no? Esta sería, digamos, una primera explicación, pero también se ha visto que estos tienen un efecto vasodilatador, ya que inducen la apertura de los canales de potasio activados por calcio, sobre todo en músculo lisovascular, y eso haría entonces que también tienen una acción vasodilatadora, entonces disminuye la resistencia y eso hace que la presión disminuya, ¿no? Más o menos, digamos, este sería otro de las razones, pero para su utilización, ¿no? Claro, se puede utilizar como tratamiento inicial en caso de hipertensión, un poco que los efectos tóxicos hay que tomarlos en cuenta, como la impotencia, alergias, debilidad, dermatitis, ¿no? Los diuréticos de asa, que son sobre todo diuréticos y son los más potentes, ¿no? Utilizados en caso de emergencia, sí, también. Ellos actúan en el asa gruesa de Henle, inhiben el cotransportador clorio-potasio-sodio. Y hablando como diuréticos, son los más potentes, ¿no? Acá está la furosemida, por ejemplo. Están los diuréticos ahorradores de potasio, que usualmente no se los utiliza como tales, como diuréticos, sino para corregir el efecto que tienen las tiazidas y diuréticos como ejemplo, debido a que ellos disminuyen el potasio en sangre porque facilitan su eliminación, ¿no? Ahora bien, entonces usualmente no es, y tampoco tanto como para tratamiento inicial en la hipertensión arterial. Entonces acá tenemos, ¿no?, dentro de estos grupos las tiazidas, la clorotiazida, hidroclorotiazida, clortalidona. Estos vendrían a ser las benzodiazidas, ya. Pero estos corresponden a una estructura, ¿no?, bastante conocida, y que manejadas en estas dosis son las, digamos, usuales para tratamiento de la hipertensión arterial. La clorotiazida, la clortalidona, indipamida, más bien de otro tipo de estructura molecular, pero que también se comportan igual que las tiazidas, ¿no? En cuanto a los diuréticos, ya está la furosemida, que vendría a ser el modelo y el más utilizado. Y están los ahorradores de potasio como espironolactona, triamtereno, la amilorida, ¿no? En el tratamiento de la hipertensión también están los bloqueadores, los beta bloqueadores, ¿no?, utilizados o indicados en pacientes con cardiopatía isquémica, sobre todo para aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, taquiarritmias, taquicardia en reposo excesiva y en situaciones de estrés. Resulta que en casos de insuficiencia cardíaca son beneficiosos en reducir la mortalidad. Acá está el carvedilol, bisoprolol, metoprolol, ¿no?
Ahora bien, asociados con los IECA, los beta bloqueadores han demostrado una mejor calidad de vida y tiempo de vida en pacientes con disfunción ventricular izquierda, sintomática sobre todo. Las reacciones adversas más comunes cuando se utiliza de esta manera generalmente son la bradicardia, broncoespasmo, depresión, empeoramiento de los síntomas de insuficiencia cardíaca, disfunción eréctil, enmascaramiento de los síntomas de hipoglicemia o prolongación de la recuperación de la hipoglicemia en el caso de los diabéticos. No se contraindicado en pacientes asmáticos con insuficiencia cardíaca descompensada y en caso de bloqueo cardíaco. Los beta bloqueadores también ya los conocemos, ¿no? Atenolol, bisoprolol, metoprolol, todos los LOL que quieran. Están los alfa bloqueadores, también ya conocidos, están la prazosina, terazosina, doxazosina, básicamente porque bloquean los receptores alfa 1 y al bloquearlos pues, van a producir una vasodilatación, ¿no? Una disminución de la resistencia y entonces eso de esa manera producen su efecto antihipertensivo, ¿no? O disminuyen la presión. Inducen menor taquicardia refleja y no bloquean los receptores alfa 2 presinápticos, ¿no? Ese efecto de estos fármacos sobre todo se da en las personas que están o cuando la persona está en posición supina, ¿no? Hay que tener cuidado porque da lugar a un efecto de primera dosis, puede haber una hipotensión marcada por la vasodilatación que se da, ¿no? Es necesario utilizar bajas dosis y sobre todo se recomienda al momento de acostarse. Da lugar a retención de sal y líquidos cuando se administra sin diuréticos. Eso básicamente, como hay una vasodilatación, el organismo considera de que hay menos líquido y como hay líquido entonces lo que va a suceder es que el sistema renina-angiotensina va a jalar el agua, el sodio, y con eso va a obtener más líquido, ¿no? Entonces es necesario evitar ese acúmulo de líquidos, es por eso que se les asocia con diuréticos. Tiene mayor eficacia cuando se les combina con los beta bloqueadores o diuréticos, ¿no? La toxicidad es rara, pero puede haber hipotensión postural leve, vértigos, palpitaciones, cefalea y lasitud. Uno de los grupos principales que hoy en día se utiliza son los IECA, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿no? Que básicamente sería ese su nombre que tienen, ¿no? Más conocidos como IECAs, ¿no? o inhibidores de la ECA también. Estos fármacos son buenos en realidad, ¿no? Y disminuyen rápidamente la presión arterial porque impiden la transformación de la angiotensina 1 y angiotensina 2. Y la angiotensina 2 nosotros sabemos que es la que da lugar a efectos sobre el sistema cardiovascular y entonces se inhibe a ella, entonces de ahí que se explique su efecto. Ahora bien, esto va a dar lugar entonces que los niveles plasmáticos de angiotensina disminuyen. Obviamente, debido a que se está inhibiendo a la enzima, lo que se va a elevar es la renina, la angiotensina 1, ¿no? Porque se van a acumular simplemente. Son potentes vasodilatadores, tanto arteriales como venoso, y que producen una respuesta hipotensora prolongada. Entonces, si consideramos a los IECA, que es un conjunto de fármacos que básicamente actúan a través de sus efectos a nivel cardíaco y a nivel vascular y aún a nivel renal, por los efectos que tiene tanto la angiotensina 2 como la aldosterona, que también depende del IECA, ¿no? Lo que hacen es una disminución de la resistencia periférica total, disminución por lo tanto de la presión arterial. Hay una reducción de la hipertrofia cardíaca que se va dando en los pacientes que van teniendo hipertensión y que no van tratando, debido a que el corazón va a tratar de enviar la sangre aún en contra de la resistencia que le está haciendo los vasos. Y eso va a llevar a una hipertrofia cardíaca progresiva que va a llevar luego a una insuficiencia cardíaca. Entonces, estos fármacos sí, en buena cuenta, evitan esa evolución. Induce un moderado aumento a corto plazo de la diuresis y natriuresis, pero también va a dar lugar a un aumento del flujo sanguíneo renal y eso va a dar lugar a una disminución, el flujo renal, y eso explica también su beneficio sobre, digamos, el acúmulo de líquidos que tampoco no se da en caso de estos fármacos. Y su efecto sobre los vasos,
que induce también una vasodilatación. Para efectos de ver las acciones de los IECA, uno tiene que recordar básicamente qué es lo que hace la angiotensina 2. Claro que se deriva de la angiotensina 1. El estímulo en la actividad cardíaca, el estímulo a la reabsorción de sodio cloro y excreción de potasio, ¿no? Eso básicamente porque induce la liberación de la aldosterona y eso hace que se estimule o se reabsorba. Pero la angiotensina 2 lo puede hacer directamente también. Claro que con la aldosterona este estímulo es mucho mayor, ¿no? Luego hace vasoconstricción arteriolar y eso condiciona un aumento de la resistencia. Y tenemos también que a nivel de la hipófisis o la neurohipófisis estimula la secreción de hormona antidiurética, ¿no? Esto es para retener líquidos. Entonces, si uno recuerda estos efectos que tiene la angiotensina 2, el hecho de utilizar un inhibidor de la ECA que actúa aquí, entonces se va a evitar todo esto. Y ahí entonces que estos fármacos tengan un amplio efecto sobre el organismo. Por otro lado, recordemos también que la angiotensina actúa tanto a nivel periférico, ¿no? La resistencia periférica, en la función renal y en la estructura cardiovascular. Claro, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona tiene que ver con la regulación de la presión arterial y del sistema cardiovascular de una manera sostenida, prolongada sobre todo, ¿no? Entonces va a tener acción sobre principalmente estos tres órganos, corazón, vasos y riñón. Si tomamos en cuenta su efecto en los vasos periféricos, en la resistencia, lo que va a la angiotensina es inducir una vasoconstricción directa, pero también estimula el aumento de la actividad del sistema simpático, ¿no? La neurotransmisión noradrenérgica periférica, que da lugar a incremento de la norepinefrina, disminución de la recaptación de la epinefrina y aumento de la respuesta vascular. Y eso debido a un aumento también un aumento de la actividad simpática, ¿no? Aumento de la liberación de catecolaminas también a nivel de la médula suprarrenal. Resultado, eso se le llama una respuesta presora rápida por parte de la angiotensina. Y es cuando sucede aquí una disminución de volumen, ¿no? Rápida, entonces. Pero también va a haber una respuesta presora lenta, que tiene que ver más bien con la función renal. La angiotensina tiene un efecto directo de aumentar la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, induce la liberación de la aldosterona en la corteza suprarrenal, ¿no? Y eso a su vez va a hacer de que se aumente el sodio y también obviamente se elimine el potasio, ¿no? Entonces va a haber una modificación de la hemodinámica renal. Hay vasoconstricción renal directa, aumento de la neurotransmisión noradrenérgica del riñón, incremento del tono simpático. Eso para efectos de corregir, digamos, la disminución de líquido o bulimia que hay. Eso es más bien lento, ¿no? Es una respuesta presora lenta. Y están los efectos a nivel cardiovascular. Son no hemodinámicamente, sino por lo que van a hacer la angiotensina es que va a aumentar la expresión de protooncogenes. Y esa es la razón por la cual empieza a haber la síntesis proteica. Y si hay síntesis proteica, la fibra cardíaca y también la lisa vascular empieza a hacer hipertrofia, ¿no? Hay también incremento de la producción de los factores de crecimiento, aumento de la síntesis de proteínas de la matriz extracelular, ¿no? Y entonces eso va a hacer que haya una hipertrofia. Hay efectos en la mediación hemodinámica, la poscarga aumenta debido a la resistencia de los vasos y un incremento de la tensión de la pared vascular. Y esto da lugar a hipertrofia y remodelamiento vascular y cardíaco. Y aquí es, sobre todo en el corazón, donde empieza a crecer, ¿no? Y otra cosa que se debe tomar en cuenta también con esto es que si mucho de lo que estamos hablando del control de la presión arterial tiene que ver con el manejo del sodio, entonces, y si ustedes habrán escuchado, ¿no? Todo paciente con hipertensión se le dice que disminuye el sodio. Claro, eso, digamos, el concepto sigue y se sigue utilizando, aunque algunos dicen como que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si bien es cierto, digamos, una persona que tiene alto consumo de sal,
se le disminuye, resulta que el efecto hipotensor de los fármacos es mucho más marcado. Eso sí se ve, ¿no? Pero también aquellas personas que no consumen mucha sal, digamos, o la sal normal, inclusive disminuida, el efecto de estos fármacos sigue siendo, en buena cuenta no depende enteramente del sodio. Ahora, hay una relación, ¿no?, que con respecto a la presión arterial, con respecto a la excreción de sodio urinario, entendiéndose la excreción del sodio urinario al consumo de sal. Claro, si hay mayor excreción de sal, eso significa que ha habido más consumo de sodio. Si hay disminución de sodio en la orina, es que ha habido poco consumo de sodio. Ese es el mecanismo regulador que tendría el riñón. Pero haciendo una correlación entre la excreción de sodio urinario, que podríamos decirlo como consumo de sal, y la presión arterial, resulta que esta es la curva normal, ¿no? Es una curva. Entonces, claro, uno dice, ¿no?, a mayor consumo de sodio, la presión aumenta, ¿no? Esa vendría a ser, digamos, la descripción o la relación que se aumenta. Más consumo de sal, aumenta la presión arterial. Pero también es cierto de que si hay la presión arterial, por ejemplo, si tenemos como este valor predeterminado como el valor normal, ¿qué resultaría si hay un bajo consumo de sal? Si hubiera un bajo consumo de sal, digamos, lo que sucedería es entonces que la presión arterial baja, o bajaría, pero no baja. ¿Por qué no baja? Porque cuando hay una disminución del consumo de sal, obviamente entonces el riñón dice que no hay sal, y eso hace de que aumente la secreción de la renina. Y al aumentar la secreción de la renina, la curva se echa al lado derecho. Y al echarse al lado derecho con un consumo de sal, entonces la presión se mantiene en su valor normal. Ese es un ajuste que hace el riñón. Lo contrario también podemos mencionar, de que si hay un alto consumo de sal, entonces de hecho la presión arterial aumentaría. Pero no hace eso porque debido a que en esas condiciones la curva se echa al lado izquierdo. Y al echarse al lado izquierdo, entonces la presión se mantiene. ¿Y por qué se echa al lado izquierdo? Básicamente porque como hay mucha sal, entonces disminuye la secreción de renina. Y si disminuye la secreción de renina y todo lo demás sigue, entonces no se absorbe sal. Y eso entonces hace de que disminuya la excreción urinaria, todo lo contrario, ¿no? Si hay disminución de renina, hay una disminución de renina, debido al consumo de sal, la curva se echa hacia el lado izquierdo, y eso hace que se mantenga la presión arterial, ¿no? Ahora bien, pero también pongámonos en esta situación. Bueno, acá dice, si la renina disminuye la angiotensina 2, disminuye la aldosterona y se elimina más sodio, ¿no? Si la renina aumenta, la angiotensina aumenta, la aldosterona aumenta y se retiene más sal, ¿no? Listo. Pero pongámonos en este caso que bloqueamos a la angiotensina 2, la bloqueamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La aldosterona va a disminuir, aumentar, disminuye. Y entonces, en este caso, si disminuye a la angiotensina, la aldosterona también disminuye. ¿Hacia qué lado se echa la curva? ¿Derecha o izquierda? Derecha es izquierda y esta es derecha. Se echa al lado izquierdo, y ese es el efecto beneficioso que tienen también los IECA, ¿no? Dentro de los inhibidores de la enzima convertir la angiotensina, hay tres grupos básicamente que se señalan, ¿no? El grupo sulfidrilo, el grupo carboxilo y del grupo fosforilo. Están el captopril, como el grupo sulfidrilo, el ranapril, benacepril, cilazapril y todos los pril que están aquí, y el grupo fosfonilo, el fosinopril, ¿no?, que vendrían a ser los inhibidores del IECA. Entonces, viendo de manera simple y gráfica, los IECA inhiben a la enzima convertidora de la angiotensina, entonces evitan la formación de angiotensina 2. Entonces, hay menos angiotensina 2 que actúa a través de los receptores de angiotensina 2 y de los efectos que hemos mencionado. Pero también hay que recordar que los IECA
también inhiben la metabolización de la bradicinina, encefalinas y sustancia P, ¿no? Entonces, también los inhiben. En este caso, entonces va a haber un predominio o un aumento de la bradicinina, sobre todo encefalinas y sustancia P. Esto va a traer como consecuencia que haya efectos adversos secundarios en el tratamiento, ¿no? En conclusión, en esta parte, ¿no? Los inhibidores de la ECA disminuyen los niveles de angiotensina 2 y también de aldosterona, claro, porque es la que estimula la liberación. Pero también debemos recordar que incrementa las concentraciones de bradicinina. Ahora bien, en cuanto a sus aplicaciones, ¿no? Claro, utilizados para la hipertensión arterial, ¿no? Si da lugar a el bloqueo de la vasoconstricción que corre por parte de la angiotensina 2, eso se bloquea, entonces la resistencia disminuye y la presión arterial sistólica, diastólica y media también disminuye. Pero también se señala que la disminución de la presión arterial no se va a dar caso en hiperaldosteronismo primario. ¿Qué significa hiperaldosteronismo primario? Aumento de la aldosterona por la corteza suprarrenal, pero por ella misma. Puede haber, y en todo caso ya ha escapado al control del eje renina-angiotensina, ya ha escapado a ese control. Y entonces por sí misma está produciendo, ¿no? Entonces que va a haber aldosterona, que va a competir va a haber efecto de la aldosterona, y eso no se puede evitar a través de los inhibidores de la ECA. Al inicio de la presión arterial tiene una relación positiva con la concentración plasmática renina. Claro, si la renina está alta, está haciendo vasoconstricción y todo lo que hemos mencionado, al bloquearlo, todo su efecto a través de la angiotensina se ve el efecto, ¿no? Mucho más. Entonces hay una correlación. A mayor nivel plasmática renina, el efecto de la angiotensina o de los IECA es mejor, ¿no? Ahora bien, pero posteriormente esta correlación se pierde. Entonces la renina, claro, porque miren, si es que los IECAs actúan inhibiendo a la renina y eso hace que, digamos, al inhibir la renina no hay angiotensina, no hay aldosterona, si la renina está alta, entonces el efecto de IECAs es notorio, claro, baja la presión. Pero entonces cuando ya baja, entonces supuestamente ya no tendría efecto los IECA, porque ya la renina está en valor normal, pero se sigue dando los IECA y la presión sigue baja, o sea, la mantiene. Y entonces su relación con la renina se pierde, ya no hay correlación y siguen teniendo efecto, ¿no? Ahora, esta disminución de la presión a largo plazo se debería a una desviación de la curva presión-natriuresis hacia la izquierda, que hemos mencionado, y una disminución de la resistencia periférica total, ¿no? A nivel de los riñones, aumenta el flujo sanguíneo renal, pero no aumenta la tasa de filtración glomerular. Claro, y eso también tiene un buen efecto sobre la función renal. Ahora, la función cardíaca puesta al comienzo sí muestra poco cambio, ¿no? Aunque el volumen sistólico y el gasto cardíaco pueden aumentar un poco. ¿Y por qué aumenta el gasto cardíaco o el volumen sistólico? Por la disminución de la resistencia. Claro, o sea, la sangre puede salir con mayor facilidad, ¿no? No hay alteración de la función vasoreceptora, entonces, ni tampoco de los reflejos cardiovasculares, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, ¿no? Como efecto, y las catecolaminas varían poco o nada con respecto a esa disminución de la presión. Los IECA reducen, aunque algunos señalan que no es mucho, la secreción de aldosterona en caso de los hipertensos, ¿no? Acá hay algo que, digamos, se ha visto en los estudios, pero se sigue manteniendo, ¿no? Que los IECA sí tienen que ver con la disminución de la aldosterona, básicamente. Entonces, este efecto sobre todo estaría en las personas que tienen mayor consumo de sal, ¿no? Los IECA sí pueden dar lugar a una retención de potasio en caso de ingesta complementaria, deterioro renal o fármacos ahorradores de potasio. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, utilizando los IECA disminuyen la presión arterial en el 50% de los pacientes que han sido tratados y que tengan hipertensión leve o moderada, ¿no? Ahora, para que se tenga un mayor efecto de los IECA se le asocia con antagonistas del calcio, beta bloqueadores o diuréticos, entonces
la efectividad llega a un 90% de los pacientes, ¿no? Ahora, el uso de los diuréticos torna el efecto dependiente de la renina, y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, la combinación con fármacos IECA generalmente son con diuréticos de ácido o los antagonistas de los canales de calcio lentos, ¿no? En caso de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? También tienen efecto aquí estos fármacos. A menos que esté indicado, se debe administrar IECA en todo paciente con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con o sin síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Evita la progresión de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Disminuye la incidencia de muerte súbita en estos pacientes, disminuye los casos de infarto de miocardio. Cuanto más grave es el problema cardíaco de insuficiencia cardíaca, los IECAs, ¿no? Tienen mayor beneficio en estos pacientes. Reducen la postcarga y la retención sistólica y tensión, la presión de la pared del corazón, de los ventrículos, ¿no? Aunque debido a esta reducción de la postcarga y disminución de la tensión sistólica, eso puede hacer que el corazón pueda latir y pueda contraerse con mayor eficacia, sobre todo en un corazón hipertrófico. Entonces eso aumenta el gasto cardíaco en estos casos, ¿no? La resistencia renovascular disminuye y eso hace que aumente el flujo sanguíneo renal, aumenta la natriuresis por mejora de la hemodinámica renal y también los líquidos corporales disminuyen, sobre todo el exceso, ¿no? Se elimina el agua. Tienen poca actividad venoconstrictora aguda, ¿no? Disminuye la presión arterial pulmonar, tienen efecto también, y también la presión de cuña en la circulación pulmonar. Disminuyen el volumen y la presión del llenado auricular y ventrículo izquierdo, por lo que hacen de que la precarga disminuye y la tensión de la pared en la diástole, en la telediástole, disminuye, ¿no? También mejora el rendimiento hemodinámico, aumenta la tolerancia al ejercicio, suprime los efectos del sistema nervioso simpático, ¿no? Porque cuando hay una disminución de la presión, el sistema simpático es el que sale inmediatamente, ¿no? Pero no sucede o se controla mejor con estos fármacos. Conserva bien el flujo sanguíneo al cerebro, vasos coronarios, aumenta la presión arterial aunque la presión arterial sistémica disminuye, pero mantiene buena perfusión en estos tejidos. Útiles también en caso de insuficiencia cardíaca, por lo que estábamos ya mencionando, ¿no? Reducen la dilatación ventricular y tienden a restituir la forma normal del corazón, claro, hasta un momento, ¿no? Más bien cuando ya es muy extremo ya no pueden hacer tampoco nada. Entonces lo importante es administrar este fármaco para evitar ese desarrollo de la hipertrofia del corazón. Revierte la reestructuración ventricular por cambios en la precarga y postcarga, que ya estamos mencionando. Inhibe los efectos del crecimiento de miocitos y fibrocitos y la fibrosis, ¿no? En caso del infarto agudo de miocardio, tiene beneficio sobre todo en hipertensos y en diabéticos, ¿no? Hay que iniciar el tratamiento en la fase aguda del infarto inmediatamente y puede usarse con antitrombóticos como el ácido acetilsalicílico, antagonistas beta-adrenérgicos también. En caso de pacientes que tengan alto riesgo de infarto de miocardio, hay que continuar el tratamiento con los IECA, ¿no? En el alto riesgo de padecer problemas cardiovasculares, también se benefician estos pacientes con el tratamiento de IECA. Disminuye la tasa de infartos, la apoplejía, la muerte súbita. En arteriopatía coronaria sin insuficiencia cardíaca disminuye la mortalidad de la enfermedad cardiovascular. También son efectivos en caso del infarto del miocardio. Y en caso de la insuficiencia renal crónica, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1 y nefropatía diabética, el captopril y el lisinopril retrasan la progresión de la patología, disminuyen la progresión de la retinopatía diabética también y atenúan la progresión de la insuficiencia renal y nefropatía no diabética, entonces prácticamente todos los pacientes, ¿no? Entonces, como ven, estos fármacos tienen buena aplicación, ¿no? Y de ahí que hoy en día se esté utilizando prácticamente como de primera línea. Con todo lo que hemos mencionado, indicaciones para casos de hipertensión, insuficiencia cardíaca, para infarto de miocardio y para la nefropatía diabética. Efectos adversos. Yo creo que nos quedamos aquí. Continuamos a las 10, ¿no?
Listo, continuamos a las 10.